Y por eso yo quiero hablar hoy día, le he titulado el tema Una iglesia vencedora. El tema de hoy es una iglesia vencedora. Y vamos a abrir el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En el libro de Apocalipsis 12, del 9 al 11, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién engaña al mundo entero? Satanás engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis es una profecía bíblica. Hay muchas cosas que ya han pasado y nos enseña de cómo podemos vencer a Satanás. Nos enseña de cómo podemos vencer al enemigo y cómo ser una iglesia vencedora. Sin embargo, muchas personas, y hemos aprendido en el pasado, ¿quién sabe lo que es el rapto? ¿Cuándo es el rapto? ¿Cuándo es el rapto? ¿Antes, después? Pastor, ¿qué es eso? Yo sé que hay muchos que dicen, ¿qué es eso? A ver, levante la mano, ¿quién sabe lo que es el rapto? Dios santo, no voy a tener que enseñar de esto. Tengo que enseñar de esto porque les llega el rapto y ¿qué hacen? Entonces, esa no es la enseñanza de hoy. Sin embargo, el rapto hemos aprendido que es cuando los cristianos de una u otra manera van a desaparecer. Usted está viajando a Tokio de paseo y el piloto es cristiano, sumergido en la palabra de Dios, vigilante en la palabra del Señor, y se fue. Y el avión fue cristiano y también se fue. No, tampoco es así, pero y pasarán muchas cosas. Sin embargo, hay unos que dicen que es antes, que es después de la gran tribulación. Y hay un asunto ahí, porque viene la gran tribulación. Después que los cristianos se vayan, hay una gran tribulación para todos los que se hayan quedado. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra de Dios. Al menos ya sabe eso, que en una iglesia se oyó eso. Por lo tanto, el Señor dice en su palabra que nadie verá al Señor sin santidad. Así es que toda la iglesia debe de aprender a vivir en santidad. Usted sabe lo que no es, lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Sabemos o no sabemos? Cada uno debe de aprender a vivir y a cuidarse de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, nos han enseñado o hemos aprendido la palabra de Dios de que después que pase el rapto nosotros vamos a tener que escondernos porque nos cogerán y nos torturarán. Eso pasará con el que tiene que pasar, pero no con la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Cristo, dice el Señor, aquí lo hemos leído y otra vez lo leo yo, solo el último versículo, y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre, léalo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nosotros, la iglesia de Cristo, ¿dónde está la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, el Señor viene por su iglesia. Y dice el Señor, y ellos le han vencido por dos cosas. Por medio de la sangre, ¿de qué?
del Cordero. ¿Cuál Cordero? El Cordero Jesús, que fue inmolado. El Cordero que no tenía pecado. Por medio de esa sangre le han vencido. ¿Y qué más? ¿Y por medio de qué? De la palabra del testimonio. Tú y yo podemos vencer al enemigo por medio de nuestro testimonio. Nuestro testimonio es una arma poderosa para vencer al enemigo en este tiempo. El testimonio nos da autoridad. Repito, el testimonio te da autoridad. El testimonio te da esa autoridad de parte de Dios. Por eso es importante que tú y yo todos cuidemos el testimonio. El testimonio, el enemigo sabe qué zapatos pecan y qué zapatos no pecan. El enemigo sabe cuando viene un bolso y dice, ese bolso está lleno de pecado y ese bolso busca la santidad de Dios. Por eso dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Se acuerda cuando venía la muerte en las plagas, la última plaga? A los primogénitos, pero Dios le dijo al pueblo y a Moisés que todo aquel que cogiera, ¿cierto? Y pusiera sangre del Cordero en los dinteles, en las puertas, ¿qué va a pasar? El espíritu de muerte no entrará a esa casa. Como los egipcios no creían en la palabra de Dios, ellos no lo hicieron. Pero aquel que creía en la palabra de Cristo, que Dios había dicho, entonces cogieron y ponían sangre en los dinteles, y el espíritu de muerte cuando vino no entraba a esas casas. Y todo aquel en este tiempo que crea la palabra de Dios y pone en su corazón la palabra, el enemigo no va a venir. Dice la palabra, no te puede tocar. Así dice la escritura. El enemigo no te puede tocar. Así es que la iglesia vencedora es una iglesia que vive en victoria. ¿Cuántos lo creemos? Es una iglesia que vive en victoria, por lo tanto, quite la tristeza. La iglesia vencedora es una iglesia que no vive de derrota en derrota. Es una iglesia que enfrenta batallas, pero que nunca sale perdedor. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. He dicho, Cristo ya venció en la cruz del Calvario. La iglesia vencedora es una iglesia que no anda llorando. Es una iglesia que no se debe de esconder de Satanás. Y saben que Jesús viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia vencedora. Jesús no viene por una iglesia triste que está llorando todo el tiempo. Jesús no murió en la cruz del Calvario. Hay personas que andan llorando todo el tiempo. Hay que llorar cuando hay que llorar, delante de la presencia de Dios, cuando de pronto pasa algo y tocaron las fibras de nuestro corazón. Está bien, pero querida iglesia preciosa, nosotros, Dios nos llamó a estar en victoria. La Biblia dice, al que venciere. Por lo tanto, mire cómo dice aquí en Apocalipsis 1:11. Y vamos a leer un poquito de las 7 iglesias. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo. ¿A quién? A las 7. ¿A dónde? A las 7 iglesias que están en ¿dónde? Que están en Asia. Y dice, ¿cuáles son las iglesias? Éfeso, dice, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y hasta ahí vamos ahí. Y dice que Juan, cuando ya estaba viejito, ya había pasado muchos años, había sido formado, estaba cautivo en una isla llamada Patmos. Y en esa isla viene el Espíritu de Jehová a través del ángel y le da una revelación de lo que iba a pasar. En ese momento Jerusalén había sido oprimida, ¿cierto? Y el poder de Dios se estaba moviendo en Asia. Y ahí es cuando
Juan recibe esa revelación de lo que iba a pasar o lo que estaba pasando en las iglesias en Asia. Éfeso, Esmirna, todas estas iglesias que estamos hablando. Y entonces aquí es donde dice Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir con la primera iglesia. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y dice la palabra: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no, dice, puedes soportar ¿a quién? A los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Diga conmigo: ese soy yo. Uy, hartos pacientes aquí, y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. Diga conmigo: ese soy yo. Eso. Y no has desmayado. ¿Cuántos no han desmayado? ¿Cuántos no han desmayado? No desmayes, porque el Señor está contigo. No te va a dejar hasta lo último. Hay algunos que ya han desmayado, por eso ya ni aplauden. El Señor está contigo. Él dijo: yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta los últimos días, hasta los últimos días tuyos. Hasta el fin del mundo el Señor estará contigo. No desmayes. No desmayes en tu fe. No importa si no ves algo material, algo que estás esperando. No importa. Las cosas materiales son efímeras, se desvanecen. Pero la vida eterna permanece para siempre. Si tú tienes la vida eterna, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y volvemos aquí al versículo, dice: y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado, como dice ahí, tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también las aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué le dará? Le daré a comer del árbol de la vida, o sea, la vida eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es lo que vemos en esta primera iglesia de Éfeso? ¿Qué podemos estudiar? Hay muchas cosas que podíamos ver. Él dice: yo conozco tus obras, que estás ahí, tienes paciencia, eres un trabajador arduo. La paciencia que tienes es demasiado. O sea, qué bonito. Dice: has pesado a los que no son apóstoles. O sea, estudias bien esa parte. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? En el capítulo 19 del libro de Hechos, cuando Pablo, el apóstol Pablo, llega y visita por primera vez a los hermanos en Éfeso, ¿sabe lo que pasa? Estaba leyendo esta mañana todo el capítulo una vez más y hablaba, y lo primero que le dice el apóstol Pablo a los hermanos, le dice: ¿recibieron el Espíritu Santo de Dios? Y ellos dijeron: no, nadie nos ha enseñado. Increíble esto. Y él cogió y empezó a hablarles, impuso manos sobre ellos y ellos recibieron la llenura. Dice: porque siempre nos han hablado del bautismo de Juan. Empezaron a discutir y dijo: vale, no hay ningún problema. Y empezó el apóstol Pablo, impuso manos sobre ellos y recibieron la llenura del Espíritu Santo de Dios. O sea, lo primero que podemos ver en esta iglesia de Éfeso es una iglesia apasionada. Una iglesia que realmente tenía esa pasión. Pablo les enseña, les pone las manos y ellos son bautizados. Pero años después, el apóstol Pablo termina preso. Lo llevan por diferentes ciudades y en Roma, allá, desde Roma escribe esta carta y le dice, y le envía una carta a la iglesia de Éfeso. Y le dice: conozco tu arduo trabajo, conozco todo. Pero cuando dice allá en el libro de Efesios 5, 18, 19, dice: no os embriaguéis con vino. ¿Por qué será que el apóstol Pablo
envió esa carta a ellos. Efesios 5:18, ¿lo está leyendo conmigo? Le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. El apóstol Pablo lo primero que le dice fue lo que hizo cuando llegó a Efeso: tocar sobre ellos y que el Espíritu Santo descienda. Y le dice, cuando estaba preso, le dice: no se embriaguen con vino. Y de repente te hace recuerdo a ti que de repente has ido a tomar una y te has quedado ahí, hermano, pero todo seco. Pero eso es en la carne. Pero el Señor te dice aquí: no se embriaguen con vino, sino embriáguense con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero y entonces Él sigue diciendo lo más importante: pero has perdido tu primer amor. Diga conmigo: he perdido mi primer amor. Hay personas que han perdido. City Church Barcelona, si queremos ser una iglesia vencedora, ¿sabe lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacíamos cuando recién nos convertimos a Cristo? ¿Te acuerdas cuando recién conociste a Jesús? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Leías la palabra, buscabas de Dios. Pero ¿y ahora qué? Ya de repente la pastora decía: no, ahora lo que somos ahora ya no somos hace 5 años que éramos. Ya nuestras vidas han cambiado, han mejorado. Y tal vez ya te has olvidado de lo que es buscar de Dios. ¿Cómo éramos? ¿Cómo eras tú cuando hablabas la palabra de Dios? Cuando eras con todas las ganas, esa pasión por hablar de Cristo. Una iglesia vencedora es una iglesia apasionada. Una iglesia que habla del Señor en todo momento, iglesia. Yo recuerdo, yo estaba muy contento una vez en Londres. Muy happy, very happy, porque me había ganado como 11 personas. 11 personas ganarse en Londres es cosa seria. Porque el idioma no es el castellano, sino es el inglés. Y éramos como 4 jóvenes o 5 jóvenes, yo recuerdo. Y desde no sé qué edad, pero creo que de los 20 años yo me acuerdo que me compré una cadena grande, pero muy grande, como de 100 metros, así. Pero era de oro. Usted sabe, a veces los negritos nos gusta andar con todo de oro para hacernos ver más, que nos vean más, ¿cierto? Y era de oro. Estoy hablando en verdad, no estoy hablándole. Y cargaba un anillo de grado, de mi graduación, pero un anillo que tenía, parecía, hermano, un chibolo así grande, una cosa. Y era el escudo, ¿cierto? Y encima el escudo de Ecuador, que es todo grandote, con un cóndor así, hermano. Entonces yo parecía como Mario Baracus, pero solamente en cadena, porque en cuerpo nada. Y efectivamente, cuando yo me hacía así, pues la cadena se me... Entonces, escucha, yo estaba muy contento, pero muy happy ese día. Eran como no sé si eran como las 10 de la noche, ya casi no había gente y había un viento y un frío. En una de esas, yo cojo las boletas de consolidación porque consolidamos, les tomamos los datos y me lleno de alegría y vamos a orar por esas almas. Yo me acuerdo que pusimos las boletas en el suelo en una estación que se llama Elephant and Castle, ¿cierto? El castillo de elefante. Y ahí pusimos, y ellos, y amén, líder, y estoy muy contento y emocionado. En una de esas, cuando yo empiezo a poner a las almas, hermano, se me vuelan los papeles. Y allí estaba la ronda de la autopista, hermano. Yo digo: mis papeles, Señor. Yo dije: Señor, me quedaron como 3 almitas, hermano. Creo que esos eran ciegos y cojos, los más peores creo que me quedaron. Y digo: Señor amado, y me quedan viendo, líder, dice, y nadie se podía tirar a la autopista. Yo dije: Dios mío, ¿qué hice? Hacía un viento terrible y se me da por orar: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, Señor. Y mira, yo dije: Señor amado, vámonos, porque el Señor está con nosotros. Cogí mis papeles, mi boleta y me la llevé. Vámonos. Me metí a un subterráneo para entrar a la estación. En una de esas veo a un homeless, a una persona que pide caridad. Estaba con un perro, un inglés. Estaba abajo del subterráneo. En una de esas yo lo veo y voy y le digo, me acordé lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el templo La Hermosa, cuando Pedro y Juan
Estaban en el templo. ¿Y qué le dijo? Mire, si algo tiene un inglés, escúcheme, si algo tiene un inglés, es que no miente. O sea, lo que un inglés dice, eso se le cree. Si algo tiene un inglés, es que lo que dice se le cree. Ya se sabe que hay un montón de mentirosos, pero allá de pronto. Pero si algo tiene un inglés, un nórdico, es que dice una palabra y así es. Y entonces, él dice, entonces yo voy y se me las boleta. Yo dije, Señor, pero lo veo ese. Y yo estaba emocionado, yo estaba ungido, hermano, con 20 años ahí. Y yo voy y me le acerco ese, y me acordé lo que Pedro le dijo a ese cojo, hermano, pero ese no estaba cojo. Y entonces yo le digo, mira, le digo, yo hablaba un inglés, tenía como unos meses ahí, hablaba un inglés pero recontra chapuceado, recontra, hermano, más al revés que al derecho. Y yo le decía, no tengo plata ni oro en inglés, ¿sabes? No tengo, don't have gold, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, que es la palabra de Dios. Y me dice, tú eres, en inglés, you are a liar, tú eres mentiroso. Y yo digo, why you tell me a lie? ¿Por qué tú me dices mentiroso? La cadena que me caía aquí, el anillo que le decía que Dios te amaba, no tengo plata ni oro, le decía. Y me dijo, you are a liar. A un inglés no se le puede mentir. Yo digo, entonces me quedo como bloqueado, como las papeletas que se me van. Yo digo, Señor, digo, no puede ser. Hermano, este es el momento. Han pasado más de 20 años. Hay un pastor que en ese momento era mi consiervo, un joven que está en la iglesia. ¿Se acuerdan? Jamás se van a olvidar. José, ¿te acuerdas de aquella vez? Pero ¿sabe lo que me movía? Era la pasión por predicar de Cristo. No se me había ido la pasión porque no. Recuerdo cuando fui a Honduras, era una lucha tener 200 jóvenes un día sábado y que los mareros no tengan sino 20 o 30 personas seguidoras. Pero los sábados y domingos teníamos 200, 300 personas en la iglesia, en la casa de la comunidad de Tegucigalpa. Lo único que me movía era la pasión por predicar de Cristo. Lo único que nos movía conjuntamente con mi esposa era predicar el evangelio. Eso era lo que estaba pasando con esta iglesia. Era una iglesia apasionada. Tal vez fue verdad. Me dijo, tú eres un mentiroso. Mira esa cadena que te cuelga ahí. Yo dije, Señor, yo quería como escondérmela. Yo decía, pero bueno, le digo, mira, no veas eso, pero lo que yo te quiero hablar es de Cristo, hermano. Pero él estaba pidiendo dinero. Y tú tienes una cadena ahí. Lo que Dios siempre quiere es personas apasionadas por Jesús. Lo que Dios siempre quiere es que nosotros siempre estemos apasionados. Y tal vez hemos perdido. Tal vez tú una vez me dijo un hermano en estos días, me dijo, pastor, cuando yo llegaba a la iglesia allá en Colombia, a las 5 de la mañana llegábamos a servir, pastor, y a las 7 de la noche nos íbamos, pastor. Y usted se preocupa porque yo voy a irme a las 2 de la tarde, 3. No, pastor. ¿Sabes qué hace eso? El amor del Señor. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, pero también a City Church Barcelona le dice, y te dice a ti, iglesia de Cristo, ¿cuánto has trabajado? Conozco tu arduo trabajo. Sabes detectar a los falsos. Sabes, has trabajado grandemente, arduamente, pero dice el Señor, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo eras cuando predicabas de Cristo? ¿Cómo eras cuando predicabas de mi palabra? Me gusta, me apasiona mucho cuando veo mujeres, hombres que traen a otros. Yo digo, Señor, ellos están haciendo tu palabra. Ellos van a seguir predicando. Lo que Dios quiere es que mantengamos un corazón apasionado, iglesia. Un corazón que viva por la pasión de predicar el evangelio de Cristo. Un corazón que diga, Señor, yo voy a hacer tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Mira la segunda iglesia, Apocalipsis 2:8. Escucha la iglesia de Esmirna, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, otra ciudad en Asia, el primero y el postrero. ¿Quién era ese? Jesús, el que estuvo muerto pero vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Mira lo que dice, tremendo para el Hijo de Dios. Para que seáis probados. ¿Para que seáis qué? Para que seáis qué? Probados. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, tócalo y dile, el Señor te va a probar. Mira lo que dice. Para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Sé fiel, dice, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Dice que esto es una iglesia aprobada. Punto número 2. Una iglesia aprobada. ¿Estamos en el punto número 2? Ok. Una iglesia probada. Sabes, te voy a decir algo. Muchas veces las personas, la gente, llega a la casa de Dios y piensa que la iglesia son las cámaras, es el glamour de las luces, es el hermano que pasa por ahí. No, la iglesia, escúcheme, una iglesia vencedora no son las luces, no son las cámaras, no es el avión, no son los viajes. Esto no es una iglesia vencedora. Una iglesia vencedora es la iglesia que es probada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén allá atrás? Una iglesia vencedora es una iglesia que será probada. Y si tú eres una iglesia vencedora, tú vas a ser probado. El Señor te va a probar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Donde te sientes solo, donde estás predicando y tal vez se te burlan, el Señor te está probando. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cierto? Donde te dejan esperando por las almas, estás predicando y te dicen, espéreme que ya voy. ¿Y sabes qué pasa? Nadie llega. Pero ¿sabe qué está haciendo el Señor? Mirando a Alex, mirando a Douglas, mirando a Kevin, mirando a Moisés, mirando a Ernesto, mirando a Juan, mirando a Douglas, mirando a Michelle, mirando a Mario. El Señor dice, yo te estoy mirando, Aurora. No importa, te han engañado, pero no han engañado a ti, me han engañado a mí. Dice el Señor, lo que te hacen a ti, me hacen a mí y yo te defiendo. Yo defiendo tu causa, pero el Señor está probando tu corazón. De repente te han dado algo, te dejan esperando por las almas, vas a visitar a la gente y no te llegó la gente. ¿Aló? No te llegó los grupos de vida. Estás ahí, hiciste todo y no te llegó nadie. De repente tú, nunca pasa, pero puede haber pasado, llegaste y no llegó el líder. ¿Sabes? Y de repente Dios te ha traído a la iglesia, pero te está probando, porque tú dices, Señor, yo quiero esto, yo te amo, pero el Señor te está probando tu corazón. ¿Cuántas personas han sido probadas? Hay gente que ha salido de la iglesia solo por un chisme, por un cuento de otro. Pero aquellos que han permanecido es porque Dios los ha probado. Y hay otros que Dios nos está probando. ¿Por qué razón? Porque el Señor te dice, iglesia, sé fiel hasta la muerte. Y dice aquí, yo te daré la corona de vida. Hemos sido fieles, han pasado 14 años y aquí estamos. Y no celebramos los años que vamos avanzando, celebramos las almas que cada día ganamos para el Señor. Celebramos el esfuerzo que cada día hacemos por las almas. Una iglesia vencedora, iglesia es una iglesia aprobada. En el Apocalipsis 2:12 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Esa es otra tercera iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, dice ahí, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que era gente perversa que Dios aborrecía. Escucha, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré. Así dice, pues si no vendré. Escucha esto. A ti,
pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mira, vas a recibir cuando eres fiel, querida iglesia. Cuando tú eres fiel, cuando eres una iglesia aprobada, cuando eres una iglesia apasionada, el Señor nos va a dar, dice Apocalipsis, una piedrecita en el cual va a estar inscrito nuestro nombre. Lo ha leído usted hoy. Y ¿sabes qué yo encuentro en esto? Esta iglesia es una iglesia enseñable. Diga conmigo, una iglesia enseñable. Ese es el tercer punto, una iglesia enseñable, una iglesia vencedora. Escúcheme por favor, es una iglesia enseñable, es sana doctrinalmente, donde se deja enseñar la palabra de Dios, donde se les adoctrina conforme a las escrituras de la palabra de Dios. Porque mucha gente, muchas iglesias se levantan, muchas personas se levantan, quieren hacer de todo, pero no son con un espíritu enseñable. No aprenden la palabra de Dios. Que dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso les he pedido. Así dice Mateo 28:20, enseñándole todas las cosas. ¿Qué debe de hacer la iglesia en este tiempo? No distraerla. Hay mucha gente que pasa distraída, que le gusta la distracción. Y está muy bonito los jóvenes. Van al campamento y ellos están muy contentos por la playa y tal. Pero no saben los demonios que vamos a sacar ahí. Por la mañana no saben lo que hay un campiencuentro, ¿no? Eso es lo que no saben. Ay, se me salió, perdón, pero no importa. Van bien contentos a que van a nadar, pero el Señor se va a mover. El Espíritu Santo de Dios los va a tocar y van a venir transformados, van a venir tocados por el poder de Dios y una llama arderá en ellos. Pero ¿qué pasa, iglesia? Y serán enseñables. Aquí en la iglesia del Señor, escúcheme, tenemos un programa. Y hay gente que dice, pastor, yo sé hacer de todo, pero no quiere estudiar la palabra de Dios. Por eso fácilmente se deja llevar por cualquier doctrina. Fácilmente alguien le dice algo, ay, se enojó. Yo quiero que toques al que está a tu lado y dile, no se enoje. Dígale, aprenda la palabra. Se enoja, critica, no es enseñable esa persona, no tiene un espíritu enseñable. Es como en el hogar, en el matrimonio. ¿Quién manda, pastor, en el matrimonio? Dígalo ahora y claro, pastor. Y en el matrimonio, ahora lo digo alto, no alto no, pero sí claro. En el matrimonio dice el Señor, someteos los unos a los otros. Cuando la esposa dice algo que es sabio y es de acuerdo, ahí voy, eso se hace, mi amor. ¿Qué mandarina el pastor? Ese es un pensamiento que trajo mucha tristeza a muchos hombres, mucha separación, mucha humillación a los hogares. Cuando el Señor me dice algo y yo digo, esto se hace, y la pastora entra en un acuerdo, eso se hace. En el matrimonio estamos para ayudar y aportar. Por ejemplo, aló iglesia, en el matrimonio no mandas tú, que no mando yo, que esto no. Uno tiene que tener un equipo, un espíritu enseñable en el matrimonio. Si no aprendes de tu esposa, ¿de quién vas a aprender? De la otra. Tienes que aprender de ella. Tienes que escuchar su voz. Mi marido hubiera venido aquí, pastor, tráiganlo. Tú tienes que tener un espíritu enseñable. Pero ¿por qué los hombres no quieren? Porque tienen un espíritu de rebelión, de machismo, que piensan que lo que ellos dicen, eso está bien. No es así. Lo que el Espíritu diga al corazón, eso se hará, dice el Señor. En mi hogar no mando yo. En mi hogar muchas veces mis hijos, el mayor, ¿qué quieres de comer? Y lo que él dice de comer, eso hacemos. Así es. Pero cuando los vemos que están mal, no, eso está mal. La mamá dice, no, y yo le digo, ey, quieto amigos. Sencillo, en el hogar hay que tener un espíritu enseñable. Y querida iglesia, tú tienes que tener un espíritu enseñable. La palabra de Dios dice en Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por ¿quién?
Segundo de Timoteo. Venga. Toda la escritura, ¿por quién? Es inspirada por Netflix. Pero hay gente, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿A son de qué? ¿A son de qué? Como dijo aquel. A son de que corrijamos, dice aquí, de que el hombre de Dios sea maduro o perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es. Para eso es la escritura. Y cuando alguien no hace conforme la palabra de Dios, está degenerado. ¿Por qué? Porque no se sentó. Por eso yo le animo a la gente nueva que entre a la Universidad de la Vida, que busque de Dios. Porque una iglesia vencedora tiene un espíritu enseñable. Yo quiero que tú le digas a dos personas, dile, tienes que tener un espíritu enseñable. Tócalo ahí, dile, despiértate. ¿Estoy o no estoy? ¿Estamos o no? ¿Sí me están siguiendo? Dígame amén si está dormido. No puede ser. No puede ser. Lo mismo que me dicen, estamos, no puede ser. Estoy predicando en una iglesia de dormidos. No sabía. Vámonos de aquí, hermano. ¿Ustedes no duermen en su casa o qué, hermanos? Dígame amén si está dormido. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Apocalipsis 2:18 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, una iglesia en Asia. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuegos, Jesús, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, le dice a esa iglesia, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Era tremenda esa iglesia, servicial, era paciente, de todo, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire cómo era esa iglesia. Y dice: pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Mire lo que pasaba en esta iglesia. Mire lo que pasaba. Ay, capaz que va a seguir criticando esa iglesia. Déjela en paz, que ya no existe. Tal vez. Pero dice aquí: y le he dado, dice, escúchame, tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Una iglesia vencedora es pura. Repito, una iglesia vencedora es pura. Ay, no, pastor, es que yo me voy con él, pero solamente yo ando por arriba y por abajo con él. Cuidado, cuidadito. Usted se deja seducir por un espíritu jezabélico. Un espíritu jezabélico rápido acuesta a un hombre, rápido acuesta a una mujer. Es un espíritu jezabélico. A Jesús le vinieron tentaciones también. El tema fue que él no cayó en la tentación. Y la iglesia de Cristo verdadera, vencedora, es una iglesia que no permite el espíritu de jezabélico, iglesia. Había esa mujer que, ¿se acuerdan de Jezabel? Que hablaba a los reyes para que condenen a los profetas. Era terrible esa mujer. A Elías lo sacaba a los hombres de Dios del ministerio. Tienes que tener cuidado con espíritus jezabélicos que muchas veces se introducen en el hogar, en la familia. Una iglesia vencedora es una iglesia pura. Si tú ves que hay indicios de fornicación con alguna amiga, alguna persona del trabajo, apártate. ¿Alguien dice amén a esto? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pastor, pero es que yo diezmo. Mira, mi hijito lindo, hermano querido, el diezmo tiene que ver con tu bendición, pero la santidad tiene que ver, hermano, con toda tu vida.
Pastor, solo me tomo una, pastor, solo una. Y después sigue la 2. Cuando te das cuenta, está tirado el hombre ahí. Permitiste el espíritu inmundo por una cosa y por ahí entró. Dice que Satanás es sutil. Se mete de cualquier manera. Tenemos que tener cuidado y quitar ese espíritu. Por eso tenemos, y les enseño a los líderes, ustedes ministran a hombres. Y las mujeres, la pastora le enseña ellas con las mujeres. Cuando viene una persona 2 veces a mí, yo le digo, mi amor, atiende a esa mujer, por favor. Sencillo. Porque alguien dijo, el diablo es diablo. Satanás a Jesús se lo quiso comer. No va a querer a nosotros destrozarnos. Y si él destruye la cabeza del hogar, de la familia, destruyó todo. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, cuidado con ese espíritu. ¿Ah? Había un espíritu de sensualidad. Y esto es lo que opera muchas veces en mucha gente. Si tú estás alabando en la casa del Señor y no hay una doctrina correcta, eso es peligrosísimo. Tenemos que tener ese cuidado, tener la sana doctrina. No permitir que venga el enemigo y no es que me voy y tú no, es que es mi amigo, pastor, solamente es mi amigo. ¿Mi amigo qué? Aló, se me fue la iglesia, aló iglesia. No permitas. No, pastor, pero es que no permitas. No permitas porque el Señor no te lo va a permitir. No, pero a mí en la iglesia de allá me la permitían, iglesia de Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, iglesia. La iglesia de Sardis, dice Apocalipsis 3:2, 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Dice, ¿por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A mí me asusta a veces cuando veo gente metida en el Señor, metida en el Espíritu de Dios, pero veo a otros indiferentes. Los veo indiferentes. ¿Sabe qué significa eso? Están muertos espiritualmente. No está el Espíritu en ellos. Vamos a adorar y hay gente que está con los he visto con las manos en los bolsillos. Pero póngale una música afuera. Ahí sí se mueven, hermano. Parecen Cantinflas. Ahí sí se mueven pero vienen a la iglesia. Están como supervisores. Cuando en la iglesia de Cristo tenemos que adorar a un solo Dios y Señor. Tenemos que estar vivos para Él. No seas indiferente. Aquí estaban sirviendo a los jóvenes. No, yo no puedo perder mi reputación. No puedo saltar. Y allá afuera sí saltas. Ahí sí saltas, ahí en lo que sea. Grita para el Señor. Vuélvete loco para el Señor. Da testimonio de tu Señor. La iglesia viva es una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo. Mira lo que dice en Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto ¿para qué? Para luz, dice, de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Eso dice la palabra de Dios. Te he puesto, mira, así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Y el Señor te ha traído a ti. Dígame la verdad, ¿a quién le gustaría ir a predicar a Tokio? Al África. Vamos hablando aquí de Europa, no sé, a Europa del Este. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? Pero aquí en España, en Barcelona, hay de todas las naciones. Para que ir allá primero, si aquí están. Mire el que está a su lado y mire lo que es de otra nacionalidad, de otro país. Mírelo. Mírenla, solamente la cara y se da cuenta que ya es de otro país. Bueno, algunos dicen: no, este lo conozco, pastor, este es de los míos. Pero el Señor nos manda a predicar. Bendito sea Dios.
Mira lo que dijo Charles Spurgeon. Dice, no fuiste salvo, una frase, no fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fuiste salvado para que lleves a otras personas allí contigo. Tú y yo tenemos que llevar a otras personas. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente, iglesia, que no predica la palabra de Dios. Una iglesia vencedora es una iglesia fiel. Dice Apocalipsis 3:8, dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Mi nombre, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado, dice, de mi paciencia. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Una iglesia vencedora es una iglesia fiel. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una persona fiel es una persona que mantiene siempre la lealtad. Una iglesia vencedora es una iglesia que no traiciona la confianza del que se le otorga, sino que mantiene siempre la lealtad. Voy a repetirlo porque parece que no me hice entender. Una iglesia fiel, una iglesia vencedora, es una iglesia que no traiciona la confianza que se le otorga. ¿Cuánta gente llega a un trabajo, firma el contrato o habla la palabra y al día siguiente está llevándose bolsas de basura? De esas grandes. Y el hijo dice, mamá, ¿por qué hay bolsas de basura tan grandes que has comprado? Mamá, ¿y este rollo de papel higiénico grande industrial, por qué es tan grande? Se te dio la confianza, se te otorgó la confianza y lo que hiciste fue robar. Si se te da una caja, se te da una casa. José le dieron una casa y el marido, la mujer estaba toda ahí, el marido todo que se olvidaba de su mujer viendo y lo cogió y lo desnudó a José. Le dijo, mira papacito, ven para acá, quedémonos en la cama. Él dijo, no, haré esto al Señor que me ha dado por cuidar esta casa. Prefiero ser fiel a Dios. Y él salió corriendo. Prefirió ser fiel a Dios. Aló, iglesia. Hay personas que no son fieles. Dile al que está a tu lado 2 veces, dile, sé fiel, sé fiel. Sé fiel, por favor, la alabanza pase. Iglesia, sea fiel. ¿Cómo es posible? Imagínese, yo mismo me pongo en el asadero. Si este pastor estuviera robándose los diezmos, yo mismo me pongo. ¿Qué? Dígame, ¿cómo cree que la iglesia avanzaría? Dígame, querida iglesia. No se baje porque hay, no importa, quiero miren. Bendigo a los del YouTube. Ya otro día que vengan a la iglesia mejor, más rápido. ¿Cómo haríamos? Dios quiere que tú seas fiel. No seas infiel en el trabajo donde tú vas a estar, en tu hogar, en tu matrimonio. Sé fiel. Deja de estar mirando a la mujer de otro. Deja de estar mirando el marido de otro. Dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. Estoy sola, pastor. Si estás sola, dale gracias al Señor, que sola te va a bendecir el Señor. Pero hay gente que no es fiel, se le da la caja y van robando. Por eso que el jefe o la jefa está esperando el término del contrato para decirle, mira, muchas gracias. Sé fiel en tu trabajo. Uy, esta herramienta, ¿de quién es? Uy, este martillo es bueno, vale mucho y me lo cojo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sé fiel en donde te pongan. Uy, pastor, pero es que ese señor me está molestando. Y es que me molesta. No, que ocupe su lugar en su trabajo. Respete porque Dios te está probando.
Hay gente que ya quiere desmayar su fe, quiere apartarse, quiere irse a otro país porque no ve nada aquí y que no me gusta. Sea fiel, porque Dios bendice al fiel. El Señor dice: al que venciere le daré la corona de vida. Al que venciere. Sea fiel, iglesia. Hombres, sean fieles al Señor. Seamos, me incluyo yo, seamos fieles, porque la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Yo no soy perfecto, pero si el Señor me manda a ser fiel, José Luis. José Luis tiene que seguir siendo fiel. Hay hombres que te miran, hay mujeres que te miran, José Luis. Mujer, hombre de Dios, sé fiel al Señor, al llamado de Dios. Estás en un trabajo, sé fiel, no toques nada. Al contrario, devuelve todo, mira todo lo que sea por esa empresa, porque de esa empresa comes. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí. Tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú? Que la tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. Porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está. Amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover.